Luz y sazón, un espacio para ti, mujer. Buenas amigas, suscriptoras, hermanas, familia. Espero que estén muy bien, con la ayuda del Señor. En el día de hoy vamos a analizar el siguiente tema. ¿Podemos estar seguros de la validez de las escrituras que tenemos hoy en día? Más que todo en el Nuevo Testamento o en hebreo Brit Hadashah. Acompáñenme a revisar según el contexto histórico y los diferentes tratados o concilios que han habido a lo largo de la historia. Actualmente en muchos círculos sociales, congregaciones, iglesias, algunos líderes e incluso feligreses han dudado sobre la validez de las escrituras que tenemos hoy en día en nuestras manos, más que todo del Nuevo Testamento. Como hemos notado, hay diferentes versiones de la Biblia, por ejemplo, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, en fin, muchas otras. A veces nos hacemos la pregunta del por qué tantas versiones. A ciertas personas esto le causa algo de incredulidad. La razón por la que existen tantas versiones es porque lo que ahora tenemos en nuestras manos no son los textos originales. Hebreo para el Antiguo y Nuevo Testamento, griego para unos libros del Nuevo Testamento. Lo que tenemos ahora son unas traducciones de los mismos, y cada grupo de personas que se dedican a traducir tienen una manera diferente del otro grupo. Eso tampoco es motivo para desconfiar de las escrituras. Se tiene la creencia que la escogencia de los libros que aparecen hoy en día en las escrituras fue realizada por Roma, la Iglesia Católica, y que fueron tomados al azar sin ningún fundamento previo o análisis, cosa que no es cierta. La escogencia de los libros se hizo en varios concilios, entre estos el de Jamnia e Hipona. En la época del Mesías ya se tenían las escrituras de los libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que conocemos como Pentateuco, los profetas y los salmos. Estos libros eran conocidos por todos los creyentes, en su mayoría judíos y algunos de origen gentil. Es algo que se sabía porque de generación en generación se iba hablando de ellos y se escribían copias de los mismos. Nadie pensaba en esos momentos que esos libros no fuesen inspirados por Dios. Después de la llegada del Mesías, de su muerte, quedaron sus seguidores más cercanos, los apóstoles, y quienes continuaron con la obra de llevar el mensaje a todo pueblo, nación y lengua. Estos iban escribiendo también cartas y epístolas de acuerdo a la revelación divina que habían recibido por parte del Maestro. Eran conocidos en varias ciudades y pueblos. Por ejemplo, podemos ver que Pedro cita en uno de sus escritos que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Eso nos muestra que Pablo era conocido en muchos lugares y por lo tanto sus escritos eran veraces. En la época del Mesías hubo muchos creyentes de origen gentil. Por ejemplo, Policarpo de Esmirna, quien siguió de cerca a Juan, Johanán en hebreo, el apóstol del Mesías, quien escribió una carta la cual tiene mucho trasfondo hebreo. Actualmente en las enciclopedias de historia lo nombran como si hubiese sido un obispo de la Iglesia Católica, cosa que no fue cierta. Otro creyente de origen gentil fue Polícrates de Éfeso, quien fue discípulo de Policarpo también. A este también se le atribuye que fue un obispo y padre de la Iglesia Católica, cosa que tampoco es cierta. Lo mismo que Clemente de Roma, quien escribió una carta a los Corintios. Sus escritos tienen un léxico judío
y una conexión con las enseñanzas del Mesías judío. A finales del siglo I se hicieron varios concilios para analizar cuáles eran los libros que debían recopilarse del Nuevo Testamento, pues ya se habían recopilado los del Antiguo por la tradición de los mismos y el legado que de generación en generación se llevaba. 20 de los 27 libros apostólicos del Nuevo Testamento jamás habían sido cuestionados, pues existía una línea de confianza inquebrantable, testimonial, de los 20 libros que no se tenían dudas, los cuales eran 13 cartas de Pablo, 4 evangelios, Primera de Pedro, Primera de Juan y el libro de los Hechos. Cuando se reunieron en el concilio de Jamnia, fue para definir los 7 libros que se tenían dudas. Allí nunca se partió de cero, ni cuáles escoger, ni fue algo al azar, ni fue algo que la Iglesia Católica a su antojo, como mal se ha enseñado, había hecho. Existía una cadena generacional de testimonios que validaban su veracidad. Las dudas que se tenían era por cuestión de geografía, por ejemplo. Aparentemente el libro de Santiago, Jacobo, contradecía al de Pedro. El libro de Hebreos se tenía duda de quién le escribió, pero después se aceptó porque el escritor conocía a Pablo y a Timoteo. Judas se tenía la duda porque tenía una referencia hacia libros apócrifos. Lo mismo que Pablo en una de sus cartas menciona a unos hechiceros llamados Janes y Jambres, los cuales no aparecen en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Pero esto se debe a unos escritos en la tradición judía, en la cual había un escrito llamado el Oráculo de Enoch, el cual contenía 5 o 6 versos. De allí esos escritores pudieron haber sacado esa referencia, no tiene que ser de los libros apócrifos. El libro de Revelaciones, Apocalipsis, se tenía objeción por ser un libro muy judío y hablar de copas, fuegos, dragones, etc. Los libros Primera, Segunda y Tercera de Juan se tenía dudas porque hablaba de un anciano, pero era el mismo Juan, pues se ocultaba en los escritos con ese nombre, para no ser muerto en la persecución que había en ese entonces contra los creyentes del Mesías. El catolicismo nunca dijo cuáles libros sí y cuáles no. Solo hay 4 evangelios reales. Después de la muerte del Mesías aparecieron otros escritos posteriores que sacaron falsos evangelios, basados en el gnosticismo. Ejemplo, el Evangelio de Pedro que se encontró siglos después. Si el catolicismo hubiese tenido el control de qué libros escoger, hubieran colocado una epístola más acorde a su doctrina. Por ejemplo, la pseudoepístola de Bernabé y otros escritos que están más relacionados con la fe católica. A manera de conclusión, hay un argumento muy fuerte para creer que las escrituras que tenemos en nuestras manos son inspiradas por Dios. Es el creer en la bondad de Dios, el propósito para nuestras vidas. Si Dios existe y Él quiere que sepamos lo que Él desea, Él va a preservar, va a providenciar, va a guardar lo que Él quiere para nosotros. Él va a preservar lo que es bueno para su pueblo. Él está involucrado en inspiración, en providencia y en guía en el proceso para la elección de los libros. Por lo tanto, podemos confiar en las Escrituras. Si algo no nos concuerda en ellas, debe ser porque estamos interpretando mal y debemos ser guiados a un mejor entendimiento. Bueno, amigas, hermanas, lectoras, espero que haya sido de bendición este artículo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios debajo de este escrito y seguirnos en las redes sociales. Un abrazo a la distancia, su servidora Kelly. Gracias por escuchar este canal. Recuerda que puedes suscribirte a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro blog. Que tengas muchas bendiciones. Hasta pronto.